El tema de esta mañana es anunciando las buenas noticias y tiene que ver con la serie que iniciamos hace algunos domingos, que es Hagamos Iglesia. No podemos, mire lo que voy a decir, no podemos considerarnos una iglesia con el avivamiento del Espíritu Santo. No podemos considerarnos ser una iglesia llena del Espíritu Santo si no estamos proclamando las buenas nuevas de salvación. No podemos considerarnos una iglesia viviente si no estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos estableció en esta tierra. Si no lo hacemos, somos un grupo más, un grupo de personas que nos reunimos. Qué bonito, qué alegre, sí, pero no estamos cumpliendo con el propósito por el que estamos. Por eso es importante que cumplamos en obediencia lo que Dios nos ha encomendado. Y lo que Dios nos encomendó fue que anunciáramos las buenas nuevas de salvación. ¿En algún momento usted ha recibido alguna buena noticia, mi hermano? Constantemente recibimos buenas o malas noticias. Una buena noticia pudiera ser para alguien que ha sido diagnosticado de una enfermedad incurable, por ejemplo, y ha estado en tratamientos, preocupado y pide oración, y de repente va con el médico. Y el médico se queda con una cara sorprendida y dice: no puede ser, yo no me pude haber equivocado, no puede ser. Señor, señora, usted está sano, está sana. ¿Cómo reaccionaría usted ante tal noticia? Usted diría: no puede ser, médico, yo estoy enfermo. No usted, yo estoy enferma, de verdad, usted revise. ¿Así reaccionaría usted? Lamentablemente hay quienes así se consideran. Pero hay otros que podemos decir: gloria a Dios, yo sabía que mi Dios es poderoso, mi Dios sana. Y mire, y usted empieza a testificarle allá al médico, porque fue una buena noticia. ¿Qué noticia ha recibido usted? Fíjese que las noticias del Evangelio es la mejor noticia que nosotros podemos recibir para nuestras vidas. Cuando se nos dice: tus pecados te son perdonados. Esa es una excelente noticia. Cuando nos dicen: puedes entrar al gozo de tu Señor, gózate, ven. Esa es una buena noticia, mi hermano. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El problema es cuando nosotros como iglesia no le damos la importancia a esta noticia. A veces somos indiferentes y ahí hay un problema. Cuando no comprendemos como iglesia lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ese es un grave problema. Porque no comprendemos el poder de su perdón, el poder de su sangre. Hay mucha gente indiferente y por eso quiero compartir un poco de este mensaje. Dios nos colocó a nosotros como iglesia para anunciar esas buenas noticias. Uno de los propósitos que tenemos como iglesia es declarar la gloria de Dios y anunciarlo. El Señor Jesús lo dijo: vayan y hagan discípulos. Id, de manera imperativa lo dice, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Anuncien las buenas nuevas. Como iglesia tenemos la responsabilidad delante de Dios, oigan, como iglesia tenemos la responsabilidad delante de Dios, pero también delante de esta sociedad, de anunciar el evangelio de salvación. Es una responsabilidad, no es una opción. Bueno, podemos tener la opción de huir a ese mandato, pero en realidad debemos hacerlo, mi hermano. Y aunque algunos lo consideran como una locura, tal y como lo dice el apóstol Pablo, a nosotros los cristianos actualmente nos llaman los retros, los conservadores. Y a nosotros como iglesia nos tildan de que somos esa piedra en el zapato que no permite que la sociedad avance. Mire qué tremendo, por el mensaje que damos. Y como iglesia podemos ser tentados a modificar nuestro mensaje. Somos tentados: ay, no, mejor caigámosle bien a todo mundo y predicamos lo que todo mundo quiere escuchar. Ese es un error, hermano.
que Dios nos ayude para que nos mantengamos predicando la palabra del Señor. No lo que la gente solamente quiere escuchar, endulzarles el oído. Obviamente debemos dar esperanza, obviamente, claro que sí. Debemos dar un mensaje de salvación, claro que sí, y no de condenación, claro que sí. Pero debemos predicar la palabra del Señor y mantenernos firmes en lo que la palabra del Señor nos dice, qué es bueno y qué es malo. Porque estamos en una sociedad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso es necesario predicar. Ahora, ¿qué es eso de anunciar las buenas noticias? En la palabra del Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, aparecen palabras que se relacionan con anunciar, con predicar, con proclamar. No estamos haciendo un estudio, pero quiero mencionarle algunos ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 5 verso 18 está el testimonio de un ex endemoniado. Oiga lo que dice: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar. ¿Qué empezó a hacer el hombre? Empezó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Este hombre había estado endemoniado. Esa historia muchos la conocen, el endemoniado gadareno. Su familia había sido afectada. Su economía se vio destrozada. Pero apareció Jesús. No solamente lo liberó de los demonios, sino que perdonó su corazón. Él recibió una nueva vida. Inevitablemente él proclamó, él anunció, él empezó quizás a gritar. Yo no sé si él entró a la ciudad: mírenme, soy yo, acuérdense de mí. Yo estaba endemoniado, andaba desnudo, andaba sucio, pero mírenme, estoy diferente, algo sucedió. La gente se quedó asombrada. Ojo, cuando nosotros testificamos, nosotros quisiéramos que todos sintieran lo que nosotros estamos sintiendo. Nosotros quisiéramos que la gente se convirtiera. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Hemos predicado tal vez a unas 15, 20 personas, tal vez en la célula, en el parque, en el bus, en el salón de clase, yo no sé. Y quisiéramos que todos se convirtieran. Y tal vez nadie. ¿Les gusta la palabra? Tal vez sí. Se asombran. Sí, mire, eso no, usted no se preocupe. Eso también les pasó a todos acá en la palabra del Señor. A este endemoniado, la gente se sorprendió, la gente vio el cambio, pero no se convirtieron, solo se asombraron. Dice acá el versículo 20: y toda la gente se quedó asombrada. Yo empecé a buscar y quería encontrar donde dijera: y se convirtieron tantos, y creyeron en la palabra del Señor tantos. Y no, solo dice que se quedaron asombrados, maravillados, dice otra versión. Otro ejemplo, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versos 1 y 2 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba es anunciar. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Lo que predicaba Juan el Bautista era el arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento no es sentirse mal, porque existe ese concepto: ay, me siento mal porque le fallé a Dios, me siento mal porque le fallé a mi esposa,
Me siento mal porque le fallé a mis hijos. Ay, me siento mal porque le fallé a mi jefe, le fallé a Dios, le fallé, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente como que yo me siento mal, no hay ningún cambio, entonces no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es, le fallé a mi esposa, ya no le voy a fallar. Es más, voy a hacer lo posible para restituir el error que cometí. Le fallé a mis amigos, yo no les voy a volver a fallar y voy a hacer lo posible para ganar su confianza nuevamente. Eso es arrepentimiento. Ay, me siento mal. Y el otro día, ay, me siento mal. Y el otro día, ay, otra vez tropecé de nuevo y con la misma piedra. Un sentimiento de culpa no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es llegar delante del Señor, confesar nuestro pecado, dice la palabra, confesarlo y apartarnos, no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Todos aquí necesitamos arrepentirnos constantemente. Pedirle perdón al Señor y cambiar de actitud, cambiar de nuestra forma de actuar. Ahora, no todos los que escuchaban a Juan se arrepentían, hermano. A algunos les gustaba el mensaje, daban su aprobación y llegaban y se bautizaban. Otros se enfurecían con ese mensaje. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la mayoría de los que se enojaban con ese mensaje eran los religiosos de la época. Llegaba Juan el Bautista, predicaba, y cuando no miraba que había un corazón de arrepentimiento en los religiosos, les tiraba duro. Reptiles, les decía. Sepulcros blanqueados. Y los otros se enojaban más. ¿Se acuerda usted de la parábola del buen samaritano? Los religiosos de la época eran los que no tenían el amor de Dios, no reflejaban el amor de Dios. Nosotros en nuestro mensaje debemos arrepentirnos y reflejar el amor de nuestro Señor. Tercer ejemplo, un ex leproso. En Marcos capítulo 1 verso 40 dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó a Jesús, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, verso 45, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Es que no se podía quedar callado, hermano. Hoy no vamos a estudiar ese versículo, pero Jesús por alguna razón le dijo que no lo divulgara, y es porque Jesús quería regresar a esa ciudad y bueno, un gran asunto allí. Y también estaba probando su corazón. Pero este hombre no pudo callar, como unos cantos que nosotros cantamos aquí. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. El problema es cuando alguien está aquí dirigiendo: no puedo callar, y todos ya se callaron, ¿va? A nadie ni siquiera responde eso. No puedo callar, no puedo callar. Y todos respondemos: no puedo callar. Y salimos de aquí de la iglesia y no puedo callar. El lunes empezamos a silbar. El martes. Y el miércoles ya se nos olvidó. No. Eso de no poder callar significa de verdad: yo no puedo dejar de testificar lo que Dios hizo en mi vida. Hagámonos una autoevaluación. Si ya nos cansamos de testificar, si no estamos testificando, ay, hermano, necesitamos una llenura de su espíritu.
Necesitamos de verdad que suceda algo en nuestro corazón, que Dios nos llene. Pero no podemos callar. Yo conozco algunos cristianos que andan testificando por todos lados, no se callan de testificar. Podemos compartir con nuestros amigos un mensaje, una palabra de Dios, pero es que es algo como lo dice el profeta: traté de soportarlo, pero no pude, quemaba mis huesos, no puedo soportar, no lo puedo aguantar. Tengo que testificar, tengo que hablar. Así debemos ser nosotros, mis hermanos, no parar. Cuarto ejemplo, Hechos capítulo 8, versos del 4 al 8, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Una pausa. ¿Por qué estaban dispersados? ¿Por qué se estaban dispersando? Por la persecución, mis hermanos. Apareció allí un joven llamado Saulo, que tenía cartas, que tenía permiso por la autoridad, y empezó a perseguir a la iglesia, los encarcelaba, y usted se recuerda que hasta mataron a Esteban. Pues entonces los que estaban reunidos empezaron a correr y a salir por todos lados. Versículo 5: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. ¿Qué anunciaba Felipe? A Jesús. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Es que había sed, había sed de la palabra. Verso 7: de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Toda la ciudad se llenó de gozo. Mis hermanos, yo anhelo que toda Amatitlán se llene del gozo de Dios. Yo no sé si usted lo anhela. Pero yo sí quisiera que Amatitlán se llenara de alegría, de gozo. Nosotros como iglesia tenemos una luz en medio de estas tinieblas. Que nuestra ciudad se llene de gozo, que la ciudad se llene de alegría por causa del evangelio. ¿Quiénes dicen amén? Dios de pactos, debes marcar esta ciudad, mis hermanos. Cuando digo Dios de pactos, pues también digo la iglesia cristiana a nivel nacional. Debemos marcar Guatemala. Y no, miren hermanos, aquí había una iglesia hace rato. Había una iglesia, ni me di cuenta. Bien, aquellos que hacían bulla. No, hay una iglesia que bendice a Amatitlán. Hay una iglesia que ora por Amatitlán. Hay una iglesia que está pendiente y bendiciendo, orando por las autoridades de Amatitlán. Hay un pueblo que está bendiciendo a las escuelas de Amatitlán. Hay un pueblo que se mantiene intercediendo por los enfermos. ¿Quiénes son parte de ese pueblo? Nosotros debemos ser, hermano. Nosotros debemos ser. Ojo, eran perseguidos y continuaban anunciando. No era aquello de que ahora ya no predico, ahora ya no testifico, que testifique el apóstol, que testifique el pastor. No, eran perseguidos y andaban predicando. Señales los seguían. Y el quinto ejemplo, un joven que se convirtió en apóstol. Hechos capítulo 9, 19 dice: y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo demostró un cambio.
Yo no sé cómo fue su conversión, mi hermano, pero pudiera la gente pensar, y no era aquel el que se quedaba tirado ahí en la calle. Este no es aquel que se ponía a pedir dinero en la esquina. Esta señora no es aquella señora que era la mal hablada. Ese señor no es aquel que le hacía brincos a todos y a todos les pegaba. Ese muchachito no es aquel muchachito que andaba ahí drogándose. La gente se va a quedar espantada. ¿Quiénes han experimentado eso? Yo sé que aquí hay muchos que han experimentado ese cambio y la gente se ha quedado admirada. Gloria a Dios. Usted es un testimonio, mi hermano. Usted es un testimonio vivo del poder de Dios. Pues Saulo no se conformó a recibir él el mensaje de salvación, y él lo empezó a compartir. Fue tanto el fuego y la pasión en su corazón que Dios lo cambió completamente. Después se le llamó Pablo y se convirtió en el tremendo apóstol Pablo. Mi hermano, tal vez tu pasado fue triste. Antes de convertirte, antes de venir a los pies del Señor, perseguías a la iglesia o estabas hundido en pecado, estabas en esclavitud del pecado. Y lo que la gente actualmente no sabe es que tú te puedes convertir en un tremendo siervo de Dios. El diablo te tenía atado, pero ahora Dios te puede levantar como testimonio. Amén. Y van a decir, este era aquel, ese, no lo puedo creer. Nadie daba algo por este, y mírenlo ahora. Y hasta envidia da después, ¿verdad? Que lo miran, te miran en tu carro y dicen, ¿y este qué onda? Después te van a ver con tu familia. Cuando todos pensaban que tu familia estaba destruida, cuando todos pensaban que no ibas a tener una familia unida, y ahora estás con tu familia y todos, ¿y este qué onda? Gloria a Dios. Eres testimonio, eres luz para este mundo de tinieblas. Ya quiero ir terminando, pero quiero hablar un poquito también de cómo vencer los obstáculos, todo lo que nos impide testificar. Y a Jesús le sucedieron obstáculos también. Jesús tenía obstáculos que le impedían testificar. Y usted me va a decir, Jesús, pues si Jesús, el Hijo de Dios, déjeme decirle, Jesús tuvo que vencer obstáculos. Cuando Jesús se fue al desierto, estuvo 40 días en el desierto, regresó con el poder del Espíritu. Ahí en el desierto obviamente tuvo obstáculos. Incluso usted y yo sabemos de que fue tentado, la famosa tentación en el desierto, ¿verdad? Usted hasta lo vimos en películas hace muchos años. Pues él llegó con el poder del Espíritu, entró a una sinagoga y le dieron el rollo, y justamente era el profeta Isaías, y él leyó la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 4 de que él enrolló nuevamente, lo entregó y se fue a sentar. En la atmósfera había un ambiente, había una unción en ese lugar. Y dice la Biblia que todos se le quedaban viendo en silencio. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. A ustedes, qué tremendo pudo haber sido ese momento. Ahorita hasta escalofríos sentí. ¿Cómo pudo suceder eso? Jesús leyó esa palabra, todos sintieron algo en el ambiente, todos percibieron algo, pero ni sabe qué sucedió después. Versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron,
lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Mire qué tremenda oposición. En ese momentito Jesús puede haber dicho: oye, se ha cumplido esta promesa. Y en lugar de aplaudir, una selfie con el futuro Salvador, una selfie, un autógrafo, lo querían linchar. Así que usted no se asuste, hermano. No se asuste si lo maltratan. Hay que ser prudentes también, hay que ser sabios. No se va a poner usted a gritar en un lugar donde no hay que gritar. Pero predicar un mensaje de salvación no siempre nos trae aplausos. Y eso es un obstáculo que debemos romper. El qué dirán. Otro obstáculo: conceptos equivocados de la gente de nuestro alrededor. Otro obstáculo que enfrentó la iglesia fue la persecución. Nosotros somos perseguidos actualmente, mi hermano, como iglesia cristiana. Tal vez no de la misma manera como fueron los primeros cristianos. Tenemos la bendición de que no nos meten en cárceles por estar testificando de Cristo. Gracias a Dios, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente el pueblo cristiano de Guatemala nos hemos dormido demasiado, porque nos hemos acomodado demasiado. Hay países en donde sí, actualmente meten presa a la gente por testificar de Cristo. Es prohibido testificar el mensaje de salvación. Para nosotros es una libertad que tenemos que aprovechar. Uno de los grandes obstáculos de la iglesia actual es la indiferencia, el acomodamiento. Somos muy indiferentes. Mi hermano, yo le animo a que usted y yo no seamos indiferentes. Mi intención con este mensaje es incomodarlo a usted y que meditemos. ¿Será que estamos testificando realmente? ¿Estoy testificando con mi estilo de vida? ¿Estoy testificando con mis palabras? En mi vecindario estoy dando un mensaje de parte de Dios. A mi familia les estoy transmitiendo un mensaje de parte del Señor. No, que mis hijos vean si ellos quieren después. No, usted tiene la responsabilidad delante de Dios y delante de sus hijos de transmitirles ese mensaje. Eso se nos puede demandar a nosotros. Somos los responsables de anunciar las buenas nuevas, empezando con nuestra familia. Otro obstáculo es la religiosidad. Uy, no, es que yo no me tengo que contaminar con el mundo. Uy, no, es que no, hermano, debemos compartir la palabra de Dios. Quiero leerle lo que dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos solo testifican la primera parte de este versículo y se lo hacen propio. Es que yo soy real sacerdocio, yo soy linaje escogido, por conveniencia, dando a entender de que yo merezco vivir bien, dando a entender de que yo merezco tener autoridad. Ah, sí, Dios a mí me ha escogido, yo soy hijo de Dios, por eso yo tengo que vestir bien, yo tengo que tener lo mejor, yo tengo que comer bien. Malinterpretan esa parte. Es cierto, Dios te quiere bendecir, claro que sí. Dios quiere verte bien, claro que sí. Pero para anunciar, si Dios te ha bendecido es para que tú anuncies. Si Dios te ha levantado es para que tú levantes a otros. Si Dios te ha restaurado es para que tú restaures a otros. Debemos anunciar y proclamar
Porque para eso fuiste escogido, para eso fuiste llamado. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a testificar, sí, cuando el poder del Espíritu esté en nosotros. Y eso también se traduce a que si tú ya recibiste el poder de Dios en tu vida, no esperes más. Testifica, habla, comparte. Pero compartamos un mensaje de esperanza. Yo le animo, mi hermano, pueblo del Señor, a que compartamos la palabra de Dios. El Señor ya te hizo libre. Y si el Señor te liberó, es para que tú anuncies esa libertad. No permita que el diablo coloque mentira en su mente. Tú no puedes. ¿Cómo vas a dar a otros si tú eres quien necesita? Esas son las mentiras del diablo. ¿Cómo vas a testificar a otros si mira cómo estás? Mentira del diablo. Pueblo del Señor, en la medida en la que tú testifiques del Señor, vas a ver el poder de Dios en tu vida. En la medida en la que tú testificas del Señor, tu fe crece y crece y te haces más fuerte. Como Saulo, testificaba y crecía, se hacía más fuerte, testificaba y se hacía más fuerte. Así sucederá con nosotros. Anunciemos las buenas nuevas. Póngase de pie, por favor.